Bienvenidos En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a hablar de las elecciones, pero no de las elecciones en el Perú, sino de las elecciones en Ecuador, que transcurrieron también el 11 de abril. En esta situación hubo un resultado completamente distinto, digámoslo así, de los últimos 14 años, donde ganó un candidato que iba más bien en contra del correísmo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los retos que le quedan a Ecuador? Esto lo vamos a profundizar justamente después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí En Contexto, y el tema de hoy, como bien lo saben, son las elecciones que no solo ocurrieron en el Perú, sino también ocurrieron el mismo día, además, el 11 de abril, en Ecuador. Y se encuentra con nosotros para hablar un poco del tema el director ejecutivo de Libre Razón, Francisco Mendoza. Gracias, Francisco, por encontrarse aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Sebastián. Bueno, ¿qué significa para el país la victoria de Lasso en tu país? Bueno, tres cosas básicas: que regresa la libertad, significa también un camino económico totalmente distinto al que veníamos siguiendo, del socialismo del siglo XXI y de un asistencialismo tremendo, y un tercer factor, un tercer significado, y es que iniciamos la construcción de una comunidad diferente, construcción desde la comunidad ante tanta división que hemos vivido en los últimos 14 años. Eso significa el triunfo de Guillermo Lasso para el Ecuador hoy en día. Ya, ahora, escúchame, esto quiero entender un poco porque creo que el sistema electoral es un poco distinto que en el Perú. Se gana en una sola ronda, ¿cierto? Es el que obtiene mayor votación y ese es el que se elige presidente, ¿no? De hecho, pasa algo similar que en Perú, dos rondas o dos vueltas. Okay. En la primera vuelta, pues Guillermo Lasso quedó segundo, obtuvo el 19% de los votos, el candidato del correísmo, del socialismo, pues obtuvo 32%, y en esta segunda vuelta, después de un mes y algunos días, pues se viró los resultados. Okay. Y confirmaron al ganador entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y Guillermo Lasso ganó con el 52% en esta ocasión. Ahora, ¿cuál es el plan, digamos? ¿Qué es lo que se ha propalado de lo que quiere hacer ahora presidente electo al menos, y en qué se va a enfocar, ¿no? Realmente el plan de gobierno de Guillermo Lasso es muy vasto, tiene muchas aristas, es muy completo. Yo lo he revisado muchas veces desde el mes de octubre, que inició el proceso electoral, el mes de octubre del 2020, pero básicamente lo que quiere hacer es resolver lo urgente, resolver el tema económico. Ecuador está en una posición muy complicada en materia económica, en materia de empleo, y también lo que queremos hacer es ya marcar lo importante, resolver lo urgente y marcar lo importante. ¿Qué es lo importante hoy en día en el Ecuador? Generar unión, generar encuentro. Por eso el lema de él es encontrémonos, porque estamos muy fraccionados en el Ecuador y queremos trabajar por una visión básicamente de país que le permita a Guillermo Lasso, primero, tener gobernabilidad, y segundo, que a futuro, no solamente en los 4 años de gobierno de él, pues genere un Ecuador mejor. Y algo adicional que el plan de Guillermo Lasso incluye es la recuperación de cosas esenciales que se perdieron en 14 años. Desde la libertad de expresión, que ha mejorado algo, pero falta mucho, como la separación de poderes, que es algo que no existía acá en el país, recuperar la identidad también y volvernos a sentir ecuatorianos. Claro. Que si bien eso es algo quizás un poco más subjetivo, pero es algo que nos falta mucho por toda esta división que hemos vivido en estos 14 años. Entonces, el programa de él está muy enfocado en eso, en resolver la materia económica urgente. Ahora, enfocarnos en lo importante social y recuperar lo esencial. En este contexto de pandemia mundial que estamos viviendo, digamos, ¿cuál es el desafío más importante y en qué se va a concentrar, digamos, en los primeros 100 días, que suele ser una medida que se toma? Los 100 primeros días, vacunar a 9 millones de personas. Esa ha sido la propuesta de Guillermo Lasso, y yo creo que es la de mayor responsabilidad. ¿Es factible? Es factible. Yo he revisado el plan que tienen para vacunar. Es factible en cuanto a logística. Lo que creo que están peleando mucho, tanto Guillermo Lasso como su binomio Alfredo Borrero, es
que se garantice el abastecimiento de vacunas. Es decir, lo comprometido para el Ecuador, que son alrededor de 20 millones de vacunas, pues tener esas dosis de acá, que es lo más importante. La logística está muy bien documentada y es factible. Ahora, esta victoria de Lasso en Ecuador tiene implicancias mayores para la región. ¿Se puede hablar de un viraje desde algún punto de vista desde Ecuador para el resto de la región? Sí, totalmente, porque nosotros hemos vivido el socialismo del siglo XXI durante los últimos 14 años y yo miro con mucha tristeza el giro que está dando Perú, el giro que ha dado Chile desde hace 1 año y medio aproximadamente, y yo creo que Ecuador se va a convertir en el ejemplo de que hay que superar el socialismo del siglo XXI y que las medidas adecuadas para que los países prosperen más de lo que han prosperado, por ejemplo el mismo Perú y Chile, es continuar con ese camino. Esa también es una gran responsabilidad para Guillermo Lasso, el predicar con el ejemplo y que la región de una vez por todas entienda que ese es el único camino. Después podremos hablar de derechos, de temas sociales, debatir cosas importantes, pero yo creo que esa dicotomía entre el socialismo y la libertad yo creo que tiene que erradicarse. El único camino es la libertad y el Ecuador va a ser un ejemplo de eso si Guillermo Lasso hace las cosas bien en los siguientes 4 años, y esperemos que la región también vea que después del socialismo hay otra opción mucho más eficiente, más válida y más respetable también. Ahora, en estas elecciones, digamos, sí, porque la verdad no estoy tan familiarizado con la manera en la que se eligen. Me imagino que también fueron las parlamentarias. ¿Cómo han sido las elecciones parlamentarias y cuál es, digamos, lo que lo espera, digamos? En el Perú, al menos, siempre nos fijamos cómo sale tanto el Ejecutivo como el Congreso, porque al final puede haber enfrentamientos ahí. ¿Le va a permitir el Congreso a Lasso hacer lo que quiere o podría haber un enfrentamiento? No, de hecho, justamente ese es uno de los principales retos que tiene también Guillermo en cuanto a su asamblea, porque está conformada por una diversidad enorme de muchos partidos, no tiene mayoría, tiene 12 asambleístas y esto significa que va a tener que generar no convenios, pero sí encontrar puntos en común con el resto de movimientos, convencer por medio de sus ideas de que lo que quiere ejecutar es correcto y al final de cuentas pues llevar a cabo sus proyectos. Generalmente cuando vemos una asamblea fraccionada o muy diversa pensamos que las iniciativas no se pueden llevar a cabo. Yo particularmente pienso que esto pone mayor responsabilidad en el legislativo. Porque si Guillermo Lasso presenta iniciativas para generar empleo, atraer inversión, pues la obligación del legislativo está en aprobar eso. El momento en que no lo aprueben, vamos a ver realmente quién está jugando por los intereses particulares y no por los intereses del país. Para mí no es un mayor problema siempre y cuando la Asamblea actúe racionalmente como esperamos todos. Eso vamos a ver a partir del 14 de mayo que se posesionan los asambleístas y cuando entre Guillermo el 24 de mayo. Ok, entonces digamos, esto es bastante rápido dentro de todo, ¿cierto? Es un poco más de un mes o un mes parlamentarios y ejecutivo. Ahora, esta resolución se da luego de algún tipo de enfrentamiento interno en Ecuador, digamos, porque nos hablabas de que había como una especie de escisión fuerte que se sentía en la sociedad ecuatoriana. ¿Ha logrado terminar este proceso, de alguna manera cerrar esa tensión que se sentía o más bien hay algún revanchismo que todavía queda? No, y Guillermo Lasso ha sido muy claro en esto y creo que desde la sociedad civil, nosotros, y yo que represento a una organización, la victoria de él nos ha dado mayor tranquilidad. Yo creo que esa tensión, vivíamos en una tensión constante hasta las elecciones, en disputa constante. Yo creo que se ha reducido esa tensión, esa sed de revanchismo. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos ya están pensando en cómo salir adelante. Ahora, creo también que gran porcentaje de los ecuatorianos busca justicia, porque estos 14 años han existido varios casos de corrupción, pero una justicia totalmente independiente, imparcial, que se rinda cuentas, básicamente. Y yo creo que el ecuatoriano está listo para pasar página y centrarse, como decía antes, en lo importante y en lo urgente. Y ese es el ambiente que se ha respirado en los pocos días desde que se supo que Guillermo Lasso iba a ser o va a ser presidente.
Además de, digamos, asegurar en los primeros 100 días la vacunación, ¿cuáles son, digamos, las reformas, si es que las hubiese, de las instituciones que quedan pendientes en Ecuador? Bueno, va a haber, siguiendo el plan de Guillermo Lasso, va a haber una reestructuración, estimo yo, muy fuerte de las instituciones y sobre todo del esquema ejecutivo. Hoy en día el ejecutivo es el que más presupuesto se deba y en 2017 se inició una reforma justamente de todas las entidades que no dio resultados positivos. Básicamente Guillermo Lasso lo que tendría que hacer y va a hacer es poner la casa en orden, tanto institucionalmente como financieramente o fiscalmente. Por eso varias de sus reformas que va a presentar a partir del día 1 están enfocadas en eso, en tema tributario, hacer una sola reforma tributaria, en generar un nuevo código laboral, una nueva ley laboral que permita más oportunidades a todos los ecuatorianos. Tenemos una ley de hace 80 años, entonces lo que va a hacer Guillermo Lasso va a ser ordenar la casa. Claro. Ordenar la casa. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra a partir de entonces en el Congreso, 14 de mayo me dijiste, y 24 en el Ejecutivo. Muchísimas gracias, Francisco Mendoza, con nosotros, director ejecutivo de Libre Razón. De qué, Sebastián, un gusto estar acá y saludos a María José, que la veo también ya conectada. Un abrazo a todos. Un abrazo, nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, ahora estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos con el tema de hoy, que es, mejor dicho, las elecciones en Ecuador y lo que significa la victoria de Lasso para el país, para nuestro país hermano y además para la región, tal vez. Se encuentra con nosotros ahora la asambleísta ecuatoriana María José Plaza. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por el espacio. Un saludo a todos los hermanos peruanos. Además que tengo familia en Perú también, así que es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Me imagino ellos van a estar muy contentos de escucharla. Entonces, ¿cómo ven la situación política luego de la victoria de Lasso en Ecuador? ¿Cómo está configurada la situación? Mira, sin duda alguna las elecciones del día domingo 11 de abril fueron históricas. Es algo que no habíamos vivido los ecuatorianos desde hace mucho tiempo. Se dieron en un ambiente de paz. El triunfo de Lasso realmente causó una reacción tranquilizadora en todos los ecuatorianos. No hubo reclamos, estábamos acostumbrados a muchos años de pelea, de reclamos, de división entre ecuatorianos, y el día lunes era increíble el aire que se respiraba en el Ecuador. Realmente fue un día maravilloso e histórico, como lo dije, y nos da muy buenos augurios para comenzar esta nueva gestión en el Ecuador. Ahora, este nuevo Congreso, estábamos viendo que aparentemente esto va a quedar un poco fragmentado, o tal vez con demasiados grupos. Exactamente, ¿quiénes son los grupos, digámoslo así, de poder o los que más poder concentran en general, y qué significa esto para el Parlamento? A ver, el ala correísta, que entró como un nuevo movimiento que se llamaba UNES, son los que tienen la mayoría, tienen 49 legisladores. Luego viene Pachacútec, que es el movimiento indígena, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y luego el partido, creo, al que yo represento y el que es el movimiento de Guillermo Lasso. Nosotros tuvimos una lista de 16 candidatos a la presidencia y cambiamos el método para estas elecciones y eso dio a la fragmentación en la Asamblea Nacional. Ajá. Hay una gran fragmentación. ¿Cómo, solo para rápidamente, si es que se puede, porque a veces los mecanismos cambian de formas muy complicadas, pero cómo era antes y cómo es ahora? Nosotros teníamos el método de Hunt y votación unipersonal. Para las elecciones del 7 de febrero se cambiaron al método de Webster y por plancha. Eso no sé si en el Perú sea igual, pero aquí se votaba por persona en las listas de cada provincia. Nosotros tenemos 21 provincias en el Ecuador. Y se elegía por persona. Ya. Acá es un sistema poco mixto, diría yo. Sí, y ahora en el método, primero el método de Webster cambió, es un método que da ventaja a las minorías y se votó por plancha, se exigió el voto en plancha. Ok.
Ya, y entiendo, digamos, claro, porque en el otro, digamos, hay un voto como personalísimo, ¿no? Que a veces no ayuda tampoco. Sí, y con este método de Webster, al favorecer a las minorías y al haber tenido una lista tan amplia de candidatos a la Asamblea, igual que candidatos a la presidencia, sabíamos que iba a existir una fragmentación muy grande en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuál es la agenda que queda pendiente para los asambleístas en Ecuador? Bueno, la más importante en este momento es levantar la imagen de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos en este momento una Asamblea Nacional que tiene 2% de credibilidad. Y eso se vio reflejado muchísimo en las urnas. No hubo sino un 0.5 a lo mejor por ciento de asambleístas de reelectos. La gente realmente votó con rechazo a la Asamblea actual. Y nos queda el gran reto de poder cambiar esa imagen y poder levantar la imagen de la Asamblea Nacional. Y hay temas entre los electos en los que se puedan poner rápidamente de acuerdo. Por ejemplo, me imagino cualquier tipo de política que ayude a controlar, digamos, el impacto de la pandemia, ¿cierto? Y esas cosas. ¿O es difícil aún en eso ponerse de acuerdo por la configuración actual? Yo creo que no. El ambiente se siente distinto en este momento y nosotros, como gobierno, Guillermo Lasso ha propuesto vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días. Y no creo que exista un solo legislador que se vaya a oponer a eso. También el tema de la reforma tributaria. El Ecuador necesita empezar a generar empleo porque nosotros, aparte de la pandemia que golpeó al mundo entero, nosotros tuvimos un incidente en octubre del 2019 que también nos golpeó muy fuertemente y ya veníamos arrastrando problemas económicos. Necesitamos generar empleo, necesitamos que se reactive la economía. Hay que comenzar con la vacunación, porque si la mayor parte de la población ya está vacunada, está inoculada, podemos salir adelante y empezar a generar trabajo. Y no creo que exista un legislador que se vaya a oponer a eso. Ahora, ¿cuáles son los, digamos, retos que hay para Ecuador en estos, digamos, 100 días y luego, bueno, el periodo, ¿no?, que toman? Los primeros 100 días van a ser importantísimos. Nosotros tenemos que empezar con estos 2 puntos que digo, que es inocular a la población, empezar a generar empleo, arreglar el problema económico del Ecuador lo antes posible y empezar a crear consensos. Por 14 años hemos vivido en un país muy, muy dividido, sumamente fragmentado, en el que no se permitía avanzar. Y nos quedamos en eso tiene que cambiar, eso es lo que les estamos pidiendo a todos los ecuatorianos y yo creo que va a haber consenso, que todos rememos para el mismo lado, porque lo que hemos creado nosotros el 11 de abril ha sido un ejemplo no solo para el Ecuador, sino para la región. Y lo que nosotros hagamos de aquí a los próximos 4 años va a ayudar a toda Latinoamérica. Vamos a ser un ejemplo para Latinoamérica, creo que lo vamos a lograr y creo que los ecuatorianos ya estuvimos bastante cansados los últimos 14 años y vamos a remar todos para el mismo barco. Justamente, y esto ya lo escuchábamos antes, ¿no?, que los últimos 14 años el socialismo del siglo XXI, que este punto es un punto de inflexión, esta elección y esta preferencia de los electores en Ecuador. Ahora, y mi pregunta a veces siempre hay cierta inercia, digamos, a hacer cambios, sobre todo en política, ¿no?, que es muy difícil en general. ¿De qué manera ven ustedes el futuro y cuáles son, digamos, los cambios drásticos, si es que los hubiese, que tienen que hacer ahora para asegurar un futuro bueno, positivo, aún en un contexto de pandemia? Hay que empezar a que se empiece a... hay muchas leyes, a ver, el tema es un poco complejo. Ajá. Aquí se generaron muchísimas leyes que hacían que el presidente tenga un control absoluto inclusive sobre la justicia. Y si nosotros no empezamos a tener instituciones independientes, no vamos a poder salir adelante. Ese es un gran reto que vamos a tener que lograr en este gobierno. Empezar a que haya separación de la justicia con el ejecutivo, de que no se pueda meter la mano en la justicia, porque si no cambiamos eso, nos va a ser muy difícil hacer los cambios que queremos hacer para lograr que el Ecuador salga adelante en esos momentos. Eso a lo mejor nos va a crear un poco de controversia. Tenemos que en el primer semestre, ya se ha anunciado, vamos a tener que tener una consulta popular para enmendar ciertos puntos urgentes de la Constitución y poder salir adelante. Eso es lo que nos queda, es el gran reto, que sigamos con este mismo positivismo, que todos sigamos
con ese mismo sentimiento que hemos tenido estos 3-4 días después de la elección, hasta que se acabe el periodo de Guillermo Lasso. Si lo logramos, pues habremos hecho un gran cambio en este país. Ahora, es digamos, una esperanza, una expectativa bastante positiva. Sin embargo, como en todos los gobiernos y como en todo parlamento, siempre hay, digamos, pugna, siempre hay oposición, y de hecho es bueno que sea así. Con lo que nos describías al inicio de la composición del Congreso, ¿es posible que una alternativa como la de Lasso, representada además por ustedes en el Parlamento, que es un poco más, digamos, no de izquierda, por decir algo, se ponga de acuerdo con la izquierda, sobre todo en temas económicos, que va a ser algo que va a ser súper necesario en todos los países, luego de que se vayan implementando a nivel mundial las vacunas? Mira, con lo que está pasando, esperemos hasta la próxima semana que se va a dar a conocer el gabinete. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de unificar a todas las tendencias. Y eso es una proeza increíble que si lo logra Lasso, de verdad va a pasar a la historia. Porque vamos a tratar de unir a todas las tendencias dentro del gobierno para que justamente... oposición va a seguir existiendo, pero justamente no haya estos frenos al avance del país. Y nosotros lo logramos, como te digo, vamos a ser el ejemplo para la región. Y yo espero que la mayor parte de los ecuatorianos, la gran mayoría que votó en contra de lo que habíamos vivido por los últimos 14 años, uh-huh, va a estar de acuerdo en apoyar esta moción, porque ya es hora. En el Ecuador ha habido por primera vez hambre. Tuvimos una hecatombe en la pandemia, como lo pudieron ver todos. Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas en el mundo. Y ya no podemos más, ya tenemos que pensar en positivo y salir adelante, y todos vamos a estar ahí para pelear y lograr que esto se cumpla. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, mucha suerte en su cometido, y esperemos pues de verdad sea positiva, digamos, este cambio que se está haciendo en el Ecuador. Muchas gracias. Yo creo que sí, y ojalá podamos contagiar a la región, y les deseo a ustedes también mucha suerte. También están en un proceso electoral en este momento, y que sea lo mejor, porque si nos fortalecemos todos los latinoamericanos, pues así salimos adelante y las cosas mejoran para todos. Y creo que ya nos toca, ¿no es verdad? En efecto, creo que a toda Latinoamérica le toca ya buenas noticias en todos casos. Muchísimas gracias. Sí. No, muchas gracias, Sebastián. Vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final aquí en Contexto, y como lo han visto en Ecuador, este cambio ha significado de alguna manera un rechazo a los últimos 14 años de gobierno, o de estilo de gobierno en cualquier caso, en ese país. La victoria de Guillermo Lasso además se ha sentido para algunos como si fuera una tensión que se ha disipado. Sin embargo, quedan retos por delante, bastante ambiciosos sus primeros 100 años, 9 millones de vacunados, y además un Congreso bastante fragmentado, algo que conocemos acá en el Perú bastante, pero que para ellos al menos significa una oportunidad para tender puentes en las cosas más básicas y fundamentales para el país, que es hermano nuestro. Pero bueno, nosotros terminamos con eso aquí en Contexto. No se olvide además de buscarnos en YouTube, puede ver todos los programas, si se ha perdido alguna parte, si quiere revisar, es más, todo lo que hemos estado hablando ahora sobre Ecuador, puede verlo, pone En Contexto en YouTube, va a encontrar todos nuestros programas, y no solo hay sobre política externa, también hay, noticias internacionales, cosas que han pasado entre China, Estados Unidos, Rusia, tenemos sobre fútbol, la decisión del TAS, tenemos sobre economía, todo lo de las pensiones, el sistema bancario, política, ahora todo lo que se puede imaginar, están todos nuestros programas ahí en YouTube. Con eso nos despedimos, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.